El suceso ha ocurrido a las 5 de la tarde en el distrito de Carabanchel. La Policía Nacional acudió al lugar del crimen tras la llamada de emergencia de los vecinos del edificio. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, se produjo primero una detención y más tarde se arrestaron a 3 personas más. Ahora mismo, la policía se encuentra estudiando la participación de cada uno de los detenidos. Una impresionante nevada deja incomunicado a 40 alumnos del historiador Chabás y a 4 profesores del mismo instituto. Actualmente se encuentran aislados en el albergue universitario de Sierra Nevada. Por lo que sabemos según las informaciones del exterior, tienen la suficiente comida y calefacción, por lo tanto se encuentran bien. Pánico en una estación de esquí en Georgia después de que un telesilla comienza a moverse fuera de control. Marcha atrás y a toda velocidad comienza a despedir a los esquiadores que no consiguen saltar a tiempo y ponerse a salvo. De los 8 heridos, 2 se encuentran en estado grave, entre ellos una mujer embarazada, pero todavía no se conocen las causas que pudieron provocar el accidente. 3 ancianos palentinos que viajaban con el Inserso y visitaban el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria, se vieron sorprendidos a causa de la toxicidad de los gases que soltó el hipopótamo y tuvieron que ser ingresados de inmediato. Varias unidades del servicio de emergencias se desplazaron hasta el lugar de los hechos y trasladaron a los ancianos, que no consiguieron ser reanimados. 2 de ellos ya han sido dados de alta y el otro evoluciona favorablemente. Los agricultores exigen que se deje de hacer política con el agua y cumplan con las inversiones para acabar con la sequía de la zona. El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, ha cifrado la convocatoria en más de 40.000 asistentes. Esperan que con este movimiento el gobierno escuche sus reclamaciones.